Buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la contracultura y el underground, específicamente la relación de estos dos. Como vemos en el recuadro amarillo, el furor de los 60 y el otro lado de Occidente. Sin más preámbulos, comencemos. Para poder contextualizarnos, debemos saber qué fue la contracultura. Y la contracultura es un movimiento juvenil de los años 60, más conocido como el hipismo. Este claramente fue un movimiento revolucionario y que iba en oposición con los ideales que se planteaban en ese momento y en esa época de la sociedad. Para ese movimiento juvenil, ellos querían crear una nueva forma de una cultura humana. Quizás para ellos era la mejor. Una cultura donde se viera más solidarizada, se viera más pluralista, también individualista, pudieran complacer sus deseos sexuales y pudieran tener una vida plena. Para poder comprenderlos vamos a tocar a varios puntos importantes. Empecemos con las antiéticas. Y las antiéticas fueron unas filosofías muy seguras de sí mismas, que identifican un mal presentado en la sociedad o en la humanidad. Se plantearon filósofos como Spinoza y como Marx, donde planteaban problemáticas como el hombre y la sociedad. Y la solución que se encontró fue que implicaban una transformación de la sociedad. Después pasemos a un punto importante y es la juventud. Antes no existía juventud. En los años antes de los 60 no había una verdadera juventud. ¿Por qué? Porque ellos eran marginados. Y a causa de las anteriores guerras, pues ellos se veían involucrados en una sociedad de, de una vida adulta. ¿Por qué? Porque ellos tenían que crear movimientos políticos que fueran evolucionando en la sociedad y no tenían como esos momentos o esos espacios de juventud donde podían dispersarse, disfrutar, tener el placer, tener y querer. Después va a surgir la cultura rock y este es un fenómeno de los años 60. Este fenómeno de la cultura rock va a aparecer como una manifestación cultural hecha por los jóvenes y para los jóvenes, donde los jóvenes nos van a enseñar no solo teorías políticas, sino que lo más importante para ellos van a ser las experiencias. Después vamos a poder ver las actitudes de los jóvenes que van a invertir la causalidad, porque la causa va a ser la sociedad y el mal va a ser la forma de vivir del hombre, en una forma que se basaba en producir y en consumir. Claramente ellos no se veían identificados con esto, por eso planteaban revoluciones, donde se veían una alienación en esa forma de consumo. Si bien se presentaba una forma de consumo como algo libre, pero que a la vez era esclavizante. Y todo eh, lo que interfiere con netamente lo humano se veía alienado. Por eso ellos van a empezar a planear esas actitudes de rebelión. Y aquí vemos que los jóvenes de los años 60 van a proponer valores de contacto, de comunicación, de simplicidad, de espontaneidad, donde ellos se podían expresar a través de los comportamientos, del lenguaje verbal, de los gestos, del contacto físico. Y los jóvenes van a buscar saberes sapiensales, no se van a basar en la ciencia, sino que va a ser algo que lo va a cuestionar y para ellos es cuestionable esto porque han visto cómo la ciencia ha traído como muchos males y son los científicos los responsables de ellos. Entonces se van a basar en ese saber sapiensal y en medios como la meditación y la droga, claramente para satisfacerse. Después vamos a ver esa influencia y que la contracultura no va a ser una meta, no va a ser un estilo por alcanzar, sino más bien un estilo de vida. Va a ser un estilo auténtico. ¿Por qué? Porque buscaban un retorno a la naturaleza. En este retorno pues van a proponerse como la gratuidad. ¿Y qué va a ser gratuito para ellos? Pues la vida, la naturaleza, el amor, la amistad, todo eso son cosas gratis y que van a poderse constituir en una pragmática ética, que eso va a ser a fin de cuentas la contracultura. Ahora vemos el underground y este underground es la tradición del pensamiento heterodoxo que corre paralela y subterránea a lo largo de la historia de Occidente.
Este va a ser un pensamiento que va a enfatizar sobre la importancia de lo privado y de lo público. Me gustaría citar al profesor Víctor Julio cuando dice que es un pensamiento sin sujeto que circula por todas las épocas y países y se reconoce quizás un espíritu muy cercano a la tierra, a la vida y a Dios. Tenemos tres rasgos muy importantes y es la mentalidad planetaria, la libertaria y la individual. Permítanme les corro. Después vamos a tener tres énfasis importantes. El primero es la búsqueda de una solidaridad mundial como producto de una mentalidad planetaria. El segundo, la resistencia a sistemas de poder y organizaciones autoritarias. Y el tercero, la importancia que se concede a la vida sobre el pensamiento. Y en estos vamos a sacar cosas importantes como fue la solidaridad, es el sustituto de la idea de justicia. La sociedad siempre se basará en la disciplina y la autoridad. Y la verdad se encuentra a través del pensamiento. ¿Y por qué a través? ¿Por qué todo eso es tan importante? Porque nos van a poder permitir comprender a dónde pertenece el ser humano. El hombre va a valer verdaderamente para este pensamiento cuando pueda olvidarse de su ego. Hace el quitar ese ego va a hacer que se identifique con todas las cosas y con todos los hombres. ¿Por qué? Porque no se va a poder sentir superior a nadie. Este pensamiento va a optar por el retiro de la vida privada, lo cual va a implicar una actitud meramente individualista. Para este pensamiento va a mirar los intereses, las fuerzas y las motivaciones que están en juego, para poder complacer esos deseos terrenales, esas pasiones y poder mejorar en su carácter. Ahora hablemos un poco sobre los hippies, que fue este movimiento contracultural, libertario y pacifista de los años 60, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Fue una época intensa, marcada por las drogas, el sexo, el descontrol y la cultura. Esta cultura, como vemos acá, cautivada en los años 60, era una mezcla de política, economía y conflicto intergeneracional. Va a haber una orgía experimental donde van a surgir pensamientos frente a realidades políticas. Lo más importante era la satisfacción personal y buscar una manera de vivir y sentirse plenos. Para los hippies, la droga era mucho más que una diversión, era un modo de pasar al otro lado. Y por eso creían que iban a crear una cultura más humana y llevadera. Aquí vemos como los hippies eran sucios y algunos tenían enfermedades mentales. Claramente se caracterizaban por ser alcohólicos y consumidores de las peores drogas. Pues bien, pasemos a la relación entre contracultura y el underground. Vamos a ver primero que va a haber una falta de un sentido de identidad propia como característica principal. Segundo, la contracultura y el underground son conceptos completamente distintos como lo vimos anteriormente. Cada uno tiene sus énfasis principales. Porque la contracultura, por ser un proceso marginal, va a ser llamada también underground. Y estos movimientos van a ir en contra de los valores y tendencias impuestas por la sociedad. Ellos no se sienten parte de nada que está planteado en la sociedad, por eso buscan identificarse y crear algo por ellos mismos. Van a crear esos medios de expresión para sus propios fines, por eso es un fenómeno ideológico y social. Y son movimientos que enfatizan diversas maneras de vida, pero tienen en común la importancia de exaltar al hombre. Para ellos la vida va a ser lo más importante. Y van a decir que la verdad se encuentra a través del pensamiento mismo. Estas fueron épocas verdaderamente intensas que se crearon y que a lo largo del tiempo aún están en nuestra actualidad. Quizás las vemos de maneras diferentes, como la famosa nueva era, pero que van a surgir por aquellas personas que no se sienten identificadas con esos esquemas que se plantean en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista. Por eso se dice que la contracultura envuelve toda una visión del mundo que siempre estará presente en nuestra actualidad. Aquí vemos una frase muy importante y dice: I just want to make love to you. Tan solo quiero hacerte el amor. Esto hace parte de una canción importante de los 60. Y ya eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias, que tengas un lindo fin de semana y espero te haya gustado.